Un feliz día para todos. Vamos a iniciar este nuevo seminario que es muy motivador y espero que podamos disfrutarlo intensamente. Vamos entonces a compartir nuestro material de hoy, recordando que somos el Ministerio contra la Corriente y hoy vamos a iniciar un seminario que se llama Diálogos Sobrenaturales. Cuando nosotros recorremos el Antiguo Testamento, siempre vemos ahí como aquellos personajes que fueron trascendentes en la Biblia, como Isaías, Ezequiel, Daniel, siempre tenían expresiones como vino a mí palabra de Dios. Y ese vino a mí tiene un versículo paralelo en Isaías 55 cuando dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos, porque los caminos y los pensamientos de Dios son mucho más grandes, más altos que los limitados pensamientos humanos. Pero agrega ahí en Isaías 55 que su palabra, Él la envía para que produzca el efecto para el cual la está enviando y no regresará a Él sola. De manera que Él es el dueño de su palabra, es el que permite que el Espíritu Santo la lleve y la coloque en cada uno de nosotros como Él quiere que la recibamos, que resplandezca en nuestra mente con el resplandor del Espíritu de Él. Y luego, como vamos a ver, dice que eso fue antes de venir Jesús, aparecía eso. O como decía Juan en el Apocalipsis o en otros pasajes que dicen, estando yo en el Espíritu. Entonces, hemos podido venir a comprender que hay varios estados en la vida de un ser humano. Yo, de un cristiano, quiero decir. Uno puede estar en un estado almático o estar en un estado del Espíritu. Si yo estoy en un estado almático, no voy a poder tener diálogos sobrenaturales. Eh, mm, Hemos hablado en algún momento de cómo la palabra de Dios puede verse allí escrita, la palabra logos, pero cuando el Espíritu Santo la trae a nuestra vida y nos da una revelación, es la palabra rema. Y esa palabra rema solo se recibe en el Espíritu. Por eso también dice, por ahí en Romanos 8, dice que Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces, una de las cosas bien especiales que nosotros tenemos que aprender es a darme cuenta y a definir si estoy actuando desde el alma o estoy actuando desde el espíritu. Y también dice que la palabra de Dios, que es viva y eficaz como una espada de doble filo, penetra hasta separar el conocimiento almático del conocimiento espiritual. Entonces, es la forma de no volvernos religiosos, de no estar, digamos, siguiendo tradiciones, pero no hay transformación en nuestra vida o la hay de una manera mínima, sino de entender que el proceso que quiere Dios hacer en cada uno de nosotros es a través de su Santo Espíritu. Entonces vamos a ver hoy conexiones del Espíritu. Quiero recordar que cada vez que veamos en la palabra de Dios, la palabra Espíritu con mayúscula, quiere decir Espíritu Santo, pero cuando es con minúscula son otros espíritus, incluyendo el Espíritu nuestro. ¿Qué quiere decir la palabra resplandor? Quiere decir algo que penetra en las tinieblas. Si hay una luz plena como la del mediodía, los resplandores no los veríamos o serían mínimos. Nadie va a prender una linterna al mediodía. Entonces, el resplandor es aquello que ilumina lo que está escondido en las tinieblas. Y por eso dice aquí, la gente que estaba en la oscuridad había visto una gran luz. Se refiere a que las personas en el Antiguo Testamento que venían con un velo, con un caminar más religioso, vieron el resplandor,
de la llegada de Jesús. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte y su sombra, la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Entonces, esto sigue siendo válido para más de una persona. Creen en Dios, pero no ven el resplandor de su presencia, de su intervención. No tienen experiencias con Dios. Yo no puedo terminar un solo día de mi vida sin poder contar cómo fue mi experiencia con Dios ese día, así sea pequeña. Pero todos los días Dios quiere llevarnos a tener experiencias con Él. A partir de entonces, que llegó la luz y la luz, recordemos esto, por favor, hay una cantidad mm, de juegos gramaticales en la Biblia que hay que saberlos interpretar. Hay metáforas, hay parábolas, hay hipérboles. Entonces, cada vez que habla de luz, cada vez que habla de agua, está hablando de sabiduría. Por eso dice agua, ríos de agua de vida eterna, está hablando de la sabiduría de Dios. Cuando habla de las muchas aguas, está hablando de las filosofías del mundo. Entonces, esa luz es Jesús. A partir de entonces, de ese momento, Jesús comenzó a predicar, comenzó su ministerio a los 30 años. Y la primera palabra de predicación que salió de la boca de Jesús, el comienzo del ministerio, el comienzo de cualquier persona que quiera ver resplandecer la influencia de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida, es arrepiéntase de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Es fácil pasar por un versículo de estos y seguir adelante, pero hay que profundizar cada palabra. Arrepentirse, ¿qué es? Es decirle a Dios, soy pecador, tengo estas áreas que todavía la embarro, que sé que me hacen daño, así me gusten, pero te ofenden y me destruyen o me llevan por mal camino. Así la cultura o la moda diga que eso está bien, que todo el mundo lo hace. No somos de este mundo. Entonces, arrepentirse no es decirle a Dios no lo vuelvo a hacer. Arrepentirse es decirle a Dios, esta área de pecado en mi vida no la quiero más en mí, no la quiero más, pero no puedo librarme de ella. Por mucho esfuerzo humano no podré cambiar, pero tú eres el libertador, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue lo que predicó Juan el Bautista. Entonces, dice, arrepiéntanse de sus pecados y para eso necesitamos ser bien sinceros con Dios y renunciar a todo. A veces hay que tomar unas decisiones de oración bien sincera que pueden parecer complicadas. Alguien en alguna oportunidad decía, hablando del cigarrillo, decía, yo sé que esto me hace daño, pero es que a mí me gusta. Yo no tengo ganas de dejarlo. Y en los pecados puede pasar lo mismo. Entonces, una forma de orar es decirle, Señor, esta cosa me gusta mucho, pero yo no la quiero más en mi vida. Me cuesta aún renunciar, pero ayúdame. Y Él viene en su misericordia. Entonces, en el arrepentimiento, Él es el que nos libra, el que nos quita el pecado. Y mira la segunda palabra de este versículo, dice, y vuelvan a Dios. Claro, no podemos volver a Dios llenos de pecados. Yo no puedo orar y hablar con Dios cuando tengo allá mis guardados a los cuales no quiero renunciar. Hay algún pasaje donde dice, cuando vengas a mi presencia y te acuerdes allí que alguien, tu hermano, tiene algo contra ti, ve primeramente y reconcíliate con tu hermano y luego sí ven a mi presencia. O sea, Dios tiene una serie de parámetros que nos dice para poder estar en relación con Él y en esa experiencia con Él. Y una de esas bases es el perdón. Entonces termina este versículo dándonos siempre las recompensas. A mí cada vez me conmueve más cómo Dios
nos motiva a ir detrás de las recompensas que Él quiere. Él dice, si te arrepientes de los pecados y vuelves a tener intimidad, diálogos conmigo, dice, el reino de los cielos yo lo traje. Por eso el reino de los cielos no es cuando nos muramos. El reino de los cielos nos lo empiezan a entregar acá. Y reino, como lo he dicho muchas veces, es riqueza, es rey. Entonces las riquezas del reino son riquezas invisibles que no se compran con dinero. Y miremos algunas rápidamente. ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros viviéramos en completa paz? Versículo que trabajaremos más adelante. Isaías 26:3 dice, porque tú guardarás en completa paz. ¿Usted se imagina lo que es la vida en completa paz guardados por Dios? Tú me guardarás en completa paz, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. O sea, la Biblia nos trae unas riquezas que no son adornos ni frases ahí motivacionales. La Biblia no es motivacional. Todos los seminarios y todos los cursos motivacionales cumplen con su objetivo. Lo motivan por unos días. Después vuelve otra vez a lo mismo. La palabra de Dios es transformacional y aún en esto debemos cuidarnos. Nosotros, para aprender cualquier tipo de enseñanza, debemos ver que sea transformacional y no motivacional. De manera que eh, las riquezas del reino el Señor ya nos las dio. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Claro, lo hemos escuchado cantidades de veces, pero entonces tengo que preguntarme, ¿yo voy por ese camino? Mi camino es el camino del arrepentimiento, del conocer a Dios, de que Él me hable, de que Él me busque. Ese es el camino. Estoy en el camino. La verdad, lo que usted cree ha comprobado que es cierto, porque venimos con una herencia de la cultura, de tanta influencia y más ahora con los medios digitales, pero nosotros vamos y comprobamos que este concepto o esto que me está llegando es la verdad. He visto autores muy famosos de muchos seminarios de autoayuda, en fin, que hay una parte cierta, pero otra no. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás nos puede meter el 95% de la verdad para meternos un 5% de veneno o de engaño. Entonces, todo el tiempo debo estar mirando si este concepto, si este pensamiento, si esto que hablo honra a Dios, tiene respaldo en su palabra, me edifica, es de bendición para otros. Entonces, la vida está hecha por indicadores. Hay un pasaje en Jeremías que dice, busca indicadores de lo alto y pregunta cuál es el buen camino que debes seguir. Haz un alto en el camino y mira las sendas antiguas, de manera que la vida es de estar mirando parámetros. Nosotros somos especialistas para ver los parámetros financieros. Todo el mundo anda pendiente del dinero, pero no son los parámetros valiosos. Los parámetros valiosos son los parámetros de reino. Y lo segundo es la vida. La vida no es esa sombra en que estaba el pueblo, como veíamos al comienzo. Resplandeció la luz de Jesús. Y si alguien se estuviera preguntando, a mí me resplandeció, le garantizo de que no estaría un sábado a las 7 de la mañana viniendo un tema de estos si no estuviera el Espíritu Santo influyendo en su vida. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. En tiempos antiguos, ahí está en la Biblia, está hablando del Antiguo Testamento. Habló por los profetas de muchas veces y muchas maneras. Pero ahora, los que vivimos en los últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo, por la palabra que Él dejó, por su legado, por el Evangelio. Por eso la Biblia hay que mirar quién escribió ese capítulo, en qué época, a quién iba dirigido, cuál era la motivación del impacto de ese mensaje y de eso, qué aplicación puedo hacer hoy en día. De manera que
Dice, ahora en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Lo lindo es que en Romanos 8 dice que Jesús es el hermano mayor y nosotros los que hemos decidido nacer de nuevo, ser convertidos en hijos de Dios y haber recibido a Cristo resucitado en nuestro corazón, nos ha hecho coherederos con Cristo de todas las cosas. Y esto hay que vivirlo, esto hay que llevarlo a la práctica, a la experiencia. La vida cristiana es una experiencia. Vuelvo a insistirles, usted no puede terminar un día sin haber tenido experiencias con Dios. Y yo sé que al comienzo es un poco difícil, pero es difícil no por Dios, es difícil por nuestro cerebro que ha estado siempre distraído en las muchas cosas. Lo que le dijo a Marta cuando se estaba quejando de que María se había sentado a los pies de Jesús y no le ayudaba en los quehaceres de la casa. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, Marta, ofuscada y confundida estás con las muchas cosas. María escogió la única que es necesaria. ¿Y qué ha hecho María? Sentarse a los pies de Jesús a escucharle. ¿Cómo nos sentamos a los pies de Jesús? Hoy estamos aquí sentados a los pies de Jesús, porque su palabra nos está hablando. Cuando tú te sientas frente a la palabra de Dios y empiezas a estudiarla, hay muchas formas de estudiar adecuadamente la Biblia. Entonces allí empieza el Señor desde el Espíritu a hablarte. Por eso hablábamos de conexiones del Espíritu. El Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu. Muchas veces he enseñado cuáles son las áreas del alma y cuáles son las áreas del espíritu. Si yo no conozco cómo funciona el alma y cómo funciona el espíritu, me va a estar perdiendo de todo esto. Él es el resplandor glorioso de Dios y volvemos a la palabra resplandor. Nada puede resplandecer si no hay oscuridad. Cuando todo está a la luz, no se percibe un resplandor. Entonces, el resplandor de Dios en nuestro interior, en nuestra mente, es porque transforma nuestra manera de pensar, de sentir y de decidir. Las tres áreas del alma. Todo el tiempo pensamos, sentimos y actuamos. Ese es ya un patrón que traemos desde niños y ese patrón tiene que ser cambiado. Por eso Romanos 12:2 es un versículo trascendente, donde dice, no siga las costumbres de este mundo, la moda, no siga las corrientes de este mundo, no siga pensando como ha aprendido en este mundo. Permítale a Dios que lo transforme a través de la renovación de la mente y podrán comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Dice Jeremías 29:11 que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y eso se ve reflejado hasta en los códigos genéticos. De manera que, mira palabras clave, ¿no? Jesús es resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma. Imagen quiere decir que nos ha dado una capacidad de imaginación para imaginarnos lo que la palabra nos lleva a imaginarnos. Cuando a una persona la imaginación lo deprime, lo lleva a ataques de pánico y otra serie de cosas. Cuando empieza a imaginarse tragedias. Por eso el Señor dice, no traigas el pasado ni tengas ansiedad por el futuro. Cada día te entrego mi diseño. Bástale a cada día su propio afán. De manera que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y es la misma imagen y el que sostiene todas las cosas con su palabra. Y yo quiero hacer otro énfasis aquí. Si sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, ¿qué son todas las cosas en tu vida? Todas. La salud, las finanzas, las relaciones, absolutamente todas las posibilidades. Ayer hablando con un compañero de la congregación, me decía que había estado orando mucho por un empleo y parece que le salió. Y yo le preguntaba cómo oraba y él decía,
que él le clamaba a Dios diciendo que si ese empleo no era para él, no permitiera que lo nombraran. Esa es una manera poderosa de orar. Solo quiero recibir lo que tú tienes para mí. Tenemos que madurar en la forma de orar también, porque lo he compartido muchas veces, que nosotros somos servidores y colaboradores de Dios, pero al orar cambiamos los roles. ¿Cuántas veces le decimos, Dios, venga, haga esto, haga lo otro, que resulte tal cosa, que me aprueben esta, que y es darle órdenes a Dios o es decirle hágase tu voluntad? Yo sí puedo decirle, Señor, yo anhelaría tal cosa, pero la pongo en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Después de limpiarnos de nuestros pecados, vino, nos limpió de pecados y nos dejó la dinámica del perdón, del arrepentimiento. Primera de Juan 1:9. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Ya ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido una herencia, un título mucho más importante que el de ellos. Este pasaje un poco raro. ¿Y acaso Jesús no es Dios? Claro, pero es que en la Biblia hay que entender cuándo Jesús actúa como hombre y cuándo actúa como Dios. Por eso en los evangelios escuchamos que él decía, porque el Hijo del Hombre. Entonces, él hablaba de la humanización de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz por todos nuestros pecados, no fue que murió Dios. Por eso cuando él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Espíritu Santo se había abandonado a Jesús porque el Espíritu Santo no puede cohabitar con los pecados. Entonces Jesús recibió todos los pecados de la humanidad, donde hay otro concepto que también parece un poco raro. La palabra bautizo quiere decir cambio de sustancia, eso quiere decir. Entonces, el que nunca tuvo pecado se hizo pecador. ¿Y de qué manera? Recibió todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, y pagó la cuenta en la cruz. Por eso Él nos hizo libres. La salvación es un regalo que Él nos da. Lo dice bien claro el capítulo 2 de Efesios, que no es por obras, no es por esfuerzo humano. La salvación es un regalo que nos entrega el Señor, pero no, cada quien verá si lo recibe o no. Entonces, volviendo a esta parte de conexiones del Espíritu, dice, pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. De manera que cuando nosotros nacemos y tenemos el espíritu muerto, pero al recibir a Cristo resucitado se une a nuestro espíritu y somos uno solo con Él para la eternidad, para siempre, un solo espíritu. Entonces hay conexión, conexión total, eterna para siempre. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre, quiero esta palabra fuerte a tu vida, siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Cuando nosotros entramos en esos conflictos humanos y en esos momentos que no esperábamos y trata de llegar la depre y todo lo que quieran, ¿a quién le pedimos ayuda? En vez de buscar al Espíritu Santo, que es el oportuno socorro, el consolador, el ayudador, que estará con nosotros para siempre, que nos ama celosamente, entonces empieza la quejadera, ¿por qué a mí y esto? Y a maldecir muchas veces, es que soy de malas, es que yo pienso que un verdadero cristiano cambia de actitud. Yo he aprendido a través de los años y de cosas muy difíciles a decirle a Dios, ¿para qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿De qué se trata el entrenamiento? ¿De qué se trata esta prueba de fe? Y entonces Él empieza a conducirnos. Recuerda que Él dice, cuando pases por el fuego no te quemarás. Él nunca ha dicho, nunca pasarás por el fuego. Dice, en el mundo tendrán sufrimientos y también es necesario que vengan pruebas.
La palabra necesario es una palabra que amo de la boca de Jesús, porque Él siempre está diciendo, te es necesario. No nos está diciendo, te gusta, no te gusta, ¿qué te parece? No. En el reino se hace lo que el rey diga, porque es su voluntad perfecta y es para el bien nuestro. Entonces, qué bueno ir aprendiendo a no quejarnos, sino aún a darle gracias a Dios por las pruebas. Esto solo se puede entender en el Espíritu. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:16 o 17, que dice, estad siempre gozosos y dad gracias por todo. No está diciendo de gracias por las cosas que le gustan, de gracias por las cosas que le parecen, de gracias por todo. Y entre más pruebas y circunstancias nos toque, es porque son las lijas que necesitamos. ¿Cómo Dios prueba la sanidad de nuestro corazón? A través de las relaciones. Si yo me relaciono con Dios, me relaciono con los demás, conmigo mismo y con el entorno, a través del amor, a través de que vean en mi rostro una sonrisa. Sed benignos, dice el Señor, y ese es es un componente del fruto del Espíritu. Entonces, cuando uno se aísla, cuando uno está poniendo mala cara, se está quejando y todo esto, ese es el reflejo de lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, qué bueno irle entregando todo eso al Señor. Alguna vez por allá, creo que en el libro de Miqueas dice que Él eh, te quitaré la tosquedad de tu rostro. Me conmoví hace muchos años cuando escuchaba eso. Y decía yo, pues con esta cara de perro boxer que llegué yo a la vida cristiana, de todas las estrelladas, de todas las frustraciones de querer quitarme la vida y ver que Dios lo va llenando a uno del gozo de Él, de la esperanza. Lo más increíble es entender que la vida tiene un diseño que yo no puedo cambiar. Y yo me meto en ese diseño con la guía del Espíritu Santo y se empieza a disfrutar aún los momentos difíciles. Santiago 1:2 dice, tenga sumo gozo, o sea, el máximo de alegría cuando le llegue un problema. Eso entra en reversa, ¿no? ¿Cómo así que Dios dice que cuando estoy bien en problemas es cuando más feliz debo estar? Pero nos explica por qué. Dice, porque estoy probando tu fe y la prueba de la fe produce paciencia y lo que más necesitamos es paciencia. Y si tiene paciencia durante toda la prueba, será perfecto, cabal, y no le faltará cosa alguna. Recordemos cómo en Hebreos 6, del 10 al 20, él habla de, de los dos elementos que nos entrega que sirvan de ancla a nuestra alma. Dice el juramento y la promesa. Dice, aprende de aquellos que por la fe y la paciencia obtienen las promesas. Entonces, la vida de un cristiano consiste en que las promesas se vuelvan realidad. Él les enseñará lo que es la verdad. Dice en otra versión, les enseñará toda la verdad. Entonces, a estas alturas viene otra pregunta. ¿Cómo va tu universidad de aprender la verdad con el Espíritu Santo? Dios prometió y cumple que el Espíritu Santo nos llevará a conocer toda la verdad. ¿Cómo se conoce toda la verdad? Otra vez, haciendo una invitación al Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, voy a empezar a leer la Biblia, a meterme en la palabra, ayúdame, enséñame. Luego, después de haber leído una porción de la palabra, se ora sobre eso que me enseñó y luego la practico. Cuando yo la aprendo, oro sobre ella y la practico, recibo los resultados de esto y le doy la gloria a Dios. Ese es el formato de las oraciones eficaces. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Este conocidísimo pasaje
¿Lo entendemos? Hemos comenzado esta enseñanza de hoy de conexiones del Espíritu hablando de resplandor. Cada cuanto resplandece la palabra de Dios en mi interior, otorgándome sabiduría no humana. Recuerda lo que dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él tiene reservada una sabiduría para cada uno de nosotros y su palabra resplandece porque él dijo: yo soy el verbo, yo soy la palabra. Su palabra es espíritu y es vida. Dice, entonces, Jesús quiere resplandecer en nuestro entendimiento todos los días. La vida cristiana consiste en aprender sabiduría todos los días. Proverbios 4:4 hasta el 7 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, por encima de todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Si el Señor dice que nosotros debemos adquirir sabiduría e inteligencia, es porque no la tenemos. Y no es una inteligencia y sabiduría general para todo el mundo. Sí hay una que es para su pueblo, para su familia espiritual, como nos ha conformado, pero hay una que es específica, que es para cada uno de nosotros. Entonces, dice aquí: el que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Si ve que hay unos tesoros escondidos que si uno pasa derecho se los pierde, la vida tiene una luz y esa luz es Jesús. Romanos 8:14 dice: los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Yo tengo que estar todo el día, en vez de estar mirando el celular, estar pensando si el Espíritu me está guiando. Señor, aparece esto en el día de hoy. eh, Enséñame de qué se trata. Siempre lo estoy repitiendo y es lo que más me deleito. Cada día es un regalo que Dios nos da ya prediseñado para que nosotros lo administremos. Esa es la vida cristiana, ser embajadores del reino, administrar cada día. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dame un segundito aquí, creo que me devolví. En cambio, cuando alguien se convierte al Señor, el velo le será quitado. ¿Usted de verdad es cristiano? Y me lo pregunto yo también. Entonces tengo que tener claro cuál fue el velo que se cayó. En mi caso, el velo que se cayó fue el de que no sabía cómo salir de la depresión y cómo salir de la vida de rumba, de alcohol y de todo esto. Entonces, el velo se cayó y resplandeció en mi vida el Señor. Lo doy como un testimonio. Esto fue hace 24 años en Guatemala, en un congreso donde yo llegué vuelto nada y allí tuve un encuentro impresionante con Jesús. Resplandeció en mi vida y me transformó. Fue un encuentro así muy explosivo porque desapareció la depresión, la timidez, absolutamente todo. Y el que quiera puede buscar y decirle: Señor, yo quiero que resplandezcas en mi alma. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué tanto entendemos la libertad espiritual? En la libertad espiritual, quiero que me escuchen bien, lo externo me afecta mínimo y me afecta por poco tiempo. Porque si aquí habita el Espíritu Santo, donde allí hay libertad, mi relación allá en el mundo interior con Él hace que lo externo que me quiere oprimir, que me quiere quitar la paz, yo lo vea como un desafío. Por toda la Biblia el Señor nos dice de una y otra manera: levántate, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Dice: solamente te mando que medites mi palabra de día y de noche, que sea tu vocabulario
y tus acciones y estaré contigo a donde quiera que vayas y todo lo que hagas prosperará. Hay más de un pasaje en la Biblia donde el Señor dice, todo lo que hagas prosperará. Y ve uno tantos talleres y seminarios y esto y lo otro de cómo lograr la libertad financiera y el progreso y esto y lo otro. Y peor todo lo de la ley de la atracción, atraiga un barco, un avión, vuélvase. Ese no es el diseño de Dios. Qué bueno vivir bajo el diseño de Dios que me dice, y todo lo que hagas prosperará. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Si en este momento nos preguntáramos cómo puedo experimentar esto de ver y reflejar la gloria de Dios, ¿qué es eso? Es lo que estamos haciendo ya aquí. Usted puede tomar todo este material y enseñárselo a otra persona. Entonces lo está viviendo y lo está reflejando y esto es para todos. Entonces, muchas veces me han dicho, Carlos, pero es que usted ha sido un líder. Le digo, pero es que el llamado lo tenemos todos. Sencillamente, mm, dice que al que mucho se le perdona, mucho ama, y entra uno con una pasión por aprender y por que todos los días el Señor nos hable, pero todo el que empiece a buscarlo lo encontrará. Dice en Jeremías 29, 12, 13, dice, me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. También dice en Santiago, acércate al Señor y Él se acercará a ti. El Señor, quien es el Espíritu Santo, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿En qué consiste el paso por la tierra? En que cada día nos va formando más y más hacia el carácter de Cristo hombre. Carácter es sistema de gobierno. Transformación. Transformación tiene tres vocablos. Traspasar, trasladarse, transportarse. Forma, lo que he sido hasta ahora. Y sion es acción. Trabajando para dejar de ser el que era antes. Segunda Corintios 5:17. Para los que están en Cristo, unidos a Él. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nuevas creaciones somos en Cristo. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Entonces, también el espíritu es el que nos lleva a tener armonía. Una familia que ora junta, permanece junta y prospera junta. Dice, toda casa dividida contra sí misma no prosperará. Cada vez que en una casa hay pelea, resentimientos, o esos estados de esto fue lo que me tocó y pues ya me toca aguantármela. ¿Ustedes creen que eso es de Dios? Dios nos ha llamado a ser luz. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. Hay algo que también me parece supremamente especial. Dios lo único que no negocia es el tiempo. Cada cuanto en la Biblia se encuentra uno y habiéndose cumplido el tiempo. Habiéndose cumplido el tiempo de que de la profecía nació Jesús. Hay un tiempo para nosotros. Si usted se estudia el capítulo 3 de Eclesiastés, lo va a entender. Dice, hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de dormir, tiempo de despertarse, de tirar piedras, de recoger piedras. Lo dice de una manera increíble diciendo, pero termina con algo que me lo he grabado porque me sirve mucho. Dice en Eclesiastés 3, todo lo que quieras debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, porque todo es hermoso en el tiempo del Señor. Por eso también nos enseña, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
los que esperan. Esperar es el tiempo del Señor. El Señor no dice en la Biblia para los que se desesperan. No, es los que esperan. Los tiempos de Dios son perfectos. Y yo te motivaría a que pienses en este momento qué es aquello que más te inquieta, que quieres que se resuelva en tu vida. Tiene, tiene un tiempo, tiene un día, pero uno debe caminar hacia allá. Otra de las cosas que nos invita a Dios a revisar, y esto es demasiado importante, es aquellos sueños, aquellas metas que yo deseo, lo que hago y hablo me están acercando a esas metas. Por ejemplo, hay personas que dicen es que yo sueño con tener mi casa propia, pero es un pésimo administrador de finanzas y vive endeudado todo el tiempo. Entonces no está caminando hacia la meta que quiere. La vida es de indicadores, de revisar. Por eso las mentorías y los acompañamientos de personas idóneas son tan importantes. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Este pasaje siempre me ha confrontado. Si el Padre tiene que buscar es porque no hay muchos, porque son escasos. Qué bueno ser uno de esos. Hay algo que al ego humano no le gusta. Pueda que uno no lo exprese, pero si lo piensas, lo vas a encontrar. Si estás hoy recibiendo este mensaje que dice, mira, Dios quiere que lo adores. ¿De dónde sacas eso? ¿Yo por qué tengo que adorar a ese Señor? Lo, lo voy a adorar pues porque me toca allí, porque es un mandamiento. Mira, adorar es la forma de recibir su amor, es la forma de ser amado. Alguna vez he hecho un ejercicio de pedirle a las personas que se den un abrazo. Regálate un abrazo a ti mismo. Abrázate, cierra los ojos y trata de experimentar qué pasa en ese abrazo. Y he visto gente llorando. Yo nunca había experimentado un abrazo. Hay gente que viene tan golpeada que todo lo que le suene afecto es a kilómetros. ¿Cuántas veces un niño sale corriendo para que la mamá o el papá lo abrace, cierto? Las parejas que se aman disfrutan los abrazos. ¿Cuánto más con Dios? ¿Qué les parece si a partir de hoy oráramos diciéndole, Papá Dios, yo quiero experimentar tus abrazos de amor? Cuando empiezas en esa búsqueda, empiezas a adorarle. Adorar a Dios es recibir su amor. Él nos ama con amor eterno y nada ni nadie nos podrá separar de su amor, ni siquiera nuestro mal comportamiento nos separa de su amor. El mal comportamiento cosecha malas cosas, es decir, todo lo que sembramos lo cosechamos, pero su amor permanece. Pues Dios es espíritu, Espíritu Santo, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aquí quiero hacer un alto en esta parte final. Quizás sea un poco burdo lo que voy a decir, pero pienso que es muy pragmático. ¿Usted sabe cuándo está sentado y cuándo está parado? ¿Usted sabe cuándo está usando la mano izquierda o la derecha? Entonces, ¿cuál es el estado, espíritu y en verdad con el cual me debo relacionar con Dios? El espíritu tiene tres componentes: la verdad absoluta, la común unión o verdadera comunión con Dios, que es la unión de los dos espíritus. Esa es la verdadera comunión. Y la intuición, que es la revelación de la palabra. Son las tres cosas que me da el espíritu. Entonces, cuando yo me relaciono con Dios en espíritu y en verdad, quiere decir que todo lo externo, todo lo pendiente, todo lo de aquí de la tierra lo dejo a un lado. Vengo para tener un momento de amor contigo.
Una de las formas que a mí me ha inspirado mucho y que disfruto son las canciones cristianas. No tanto el cantarlas, sino que son unos poemas que lo inspiran a uno para hablar con Dios. Hay otros que oran a través de la palabra. Entonces es esa relación de papá e hijo que debemos desarrollar con Dios. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. De manera que eh, el amor es la esencia, es el fluir del Espíritu Santo dentro nuestro. Quiero hacerles una invitación hoy. Créame que lo pensé y oré para hacer esto, pero al fin y al cabo tiene una base bíblica. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al corazón alegre. A veces el desarrollo de todos estos procesos virtuales y presenciales requieren de recursos. Yo quiero invitar a todos aquellos que quieran apoyar este ministerio. Aquí les doy un link para los que están fuera de Colombia y una cuenta para los que están acá en Colombia que quieran apoyar voluntariamente nuestro ministerio, pues Dios les multiplicará. De verdad que lo estamos necesitando. De manera que allí les dejo esa invitación también. Ok, vamos a terminar dándole gracias a Dios por este tiempo y vamos a decirle, amado Dios, hoy te pido por favor que toda esta palabra y esta enseñanza la escribas en mi mente y la guardes en mi corazón, porque tu palabra viva y eficaz da fruto. Hoy queremos aquí todos unidos pedirte, Señor, que nos permita ser tierra fértil para ti. Que aquel día que nos diseñaste en el libro de la vida para un plan y un propósito se cumpla en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener la capacidad de renunciar a nuestros planes para que los tuyos se hagan vida en nosotros, porque tu plan es perfecto. Gracias por perdonarnos, por tener misericordia, por amarnos tanto que aún llevaste a tu Hijo a la cruz por nosotros. Danos, Señor, la revelación de tu palabra. Hoy aquí unidos te clamamos y te decimos, Señor, tumba todos los velos que aún haya allí, porque queremos que resplandezcas en nuestra alma y que podamos, Señor, caminar diferente, como niños tomados de tu mano, caminar cada día con la certeza y la seguridad que tú nos has prometido que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Por eso te damos gracias. Hoy te pido, Señor, que concedas las peticiones del corazón de cada personita, de cada hogar, de cada familia. Y hoy nos unimos aquí pidiéndote, Señor, una unción de sanidad física para cada personita que hoy está pasando por momentos difíciles. Hoy te pedimos una sanidad, Señor, para aquellos que están en hospitales, para aquellos que están en enfermedades crónicas, para aquellos, Señor, que están con enfermedades terminales. Hoy te pedimos que te glorifiques, porque aún tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados de todas las enfermedades. Pero ese resplandor de sanidad no lo vemos por la poca fe, por no entender tu camino. Hoy te damos gracias porque cuando oramos acorde a tu palabra, obtenemos tus respuestas. Con gratitud, Señor, te pedimos hoy tu abrazo, tu bendición y la imposición de tus manos sobre nuestra vida, para que nos bendigas hoy y siempre llenos del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gente linda, Dios les bendiga. Nos estamos viendo en los diferentes espacios. Que estén muy bien. Chao, chao.